Hola, buenas tardes a todos. ¿Me escuchan? Bueno, vamos a dar 3 minutos más a esperar a que se conecten el resto de personas. Hola, Harry, ¿te encuentras por aquí?
Hola Harry, buenas tardes. ¿Te encuentras por aquí? Hola Leonidas, ¿cómo estás? Buenas tardes. Muy bien. Gracias. Agradecido de contar contigo por acá. Tuvimos ahí unos pequeños problemas técnicos al inicio, pero creo que ya lo solucionamos. Entonces, sin más preámbulos, digamos, para cumplir con los tiempos que hemos establecido, iniciemos con las charlas que nos traes el día de hoy. Vale, Si te vale. puedes presentar una breve presentación tuya al principio y bueno, adelante. Muchísimas gracias. Va, perfecto. Buenas tardes. ¿Me confirman, porfa, que pueden ver la pantalla? Sí, se ve perfecto, Harry. Vale, muy bien. Entonces, pues empezamos. Antes que nada, agradecer la invitación al PMI Caribe. Eh, para los que no me conocen, mi nombre es Harry Céspedes. Soy consultor internacional en PMO y en BPM. Suelo estar en Colombia, en República Dominicana, en Panamá, principalmente, entre otros países, pues asesorando y acompañando empresas en estas lides o estrategias en las que se están montando. Además, especialista en el mercado de valores en toda Latinoamérica y country manager de la Asociación de BPM Internacional y mentor de la PMO del PMI República Dominicana. Soy peruano, pero no ando por allá, ando por otros lados. Así es que el día de hoy lo que les quiero presentar, lo que les quiero mostrar es cómo, ¿no? La pregunta que se hace en todo el mundo o muchos posiblemente que estén en estas tareas o en estas estrategias es cómo implemento una PMO o cómo hago que la PMO la tomen más en serio o cómo hago que la PMO coja un sabor estratégico dentro de la empresa. ¿Vale? Para esto me gustaría que a través de Leonidas, no sé si vos me podés ayudar con esto, puedan hacer preguntas. En la medida que vaya avanzando la presentación, las pueden ir haciendo. Me gustaría eso para mayor interacción, ¿vale? O si no, pues al final, con muchísimo gusto, ¿va? Quería Sí, claro, empezar. pero Harry, ahí con respecto a eso, comentar que la plataforma tiene una funcionalidad de preguntas y respuestas. Ahí en esa función, no en el chat, sino en preguntas y respuestas, pueden colocar sus preguntas y yo las transmito en la medida de lo posible. Va, perfecto, perfecto.
Entonces, he dividido la presentación en dos. Primero, en lo principal y en lo que aconsejo a todos a la hora de o implementar una PMO o hacer madurar la PMO que ya tienen dentro de la empresa. Y es que, pues, tenemos que alinear todos la idea o la percepción o el concepto que tienen de lo que es una PMO, ¿no? Porque aunque seamos profesionales de proyectos, aún dentro de este mundo tenemos ideas diferentes de lo que es una PMO, ¿vale? Esa es la primera tarea que tenemos que hacer en todas las empresas, porque la PMO no es para nosotros, la PMO es para la empresa. Lo que nos interesa es que la empresa sepa lo que es una PMO y obviamente nosotros con mayor claridad. Para eso, los invito a que ingresen al Menti, por favor, ingresen, ahí está el código del Menti, y me comenten a qué creen que está relacionado la PMO. Cuando le dicen PMO en una palabra, o en dos o en tres, ¿qué es lo que ustedes pondrían? ¿Vale? Mientras voy avanzando con esto, porfa, pongan ahí sus comentarios de lo que creen que es una PMO. ¿Vale? Está la percepción, por un lado, y está la expectativa. ¿A qué me refiero con la percepción? Muchos relacionan, y todavía no voy a adelantar a decir qué es lo correcto o que está un poco alejado de la precisión, y es, algunos piensan que la PMO es documentadora, otros le ponen tipos de PMO, ¿no? Le ponen PMO de control, estratégica, otros le ponen el apellido de ágil, de waterfall, de híbrida, de ingeniería, de innovación, de transformación, ¿no? Y muchos tienen una idea separada de lo que es una PMO. En muchas empresas donde yo he ido, piensan que la PMO es una persona, para empezar. Otros piensan que la PMO es el que debe dirigir los proyectos más importantes de la empresa. Otros piensan que proyectos estratégicos, que también le ponen apellido a los proyectos, ¿cierto? Otros piensan que es el centralizador de la información, otros que es el documentador, otros el encargado de la metodología. Entonces, me gustaría saber de parte de ustedes qué creen que es una PMO. Entonces, ahí viene la percepción, ¿no? El gerente general puede creer una cosa, el comercial otra, el de finanzas otra. Finalmente, tienen percepciones diferentes, ¿vale? Y por tanto, van a tener expectativas diferentes. Entonces, ¿cómo hacer para que la PMO cubra toda esa variedad de expectativas? Es un poco difícil. Entonces, por eso les decía, la primera tarea es, hay que alinear ese conocimiento que se tiene de la PMO, esa idea, esa percepción que se tiene de la PMO. Si tenemos eso alineado en la empresa, vamos a poder nosotros con mayor facilidad integrar pues la expectativa que hay al respecto de los resultados, valga la redundancia, que están esperando que la PMO le entregue a la empresa. ¿Ves? Vamos a ver cómo va el Menti, a ver si ajá. Todavía no se resalta una opinión, ¿no? Que sea la más común, pero hablan de oficina de monitoreo y control, estratégicamente, organizar, generación de valor. Sí, pero generación de valor, ¿qué? ¿Qué valor? Porque todos tenemos que generar valor, si no, no nos contratan en la empresa. ¿Va? Proyectos, gestionar proyectos. Y los project managers, ¿qué hacen entonces si la PMO gestiona los proyectos? Acompaña y soporta, y espacio de generación le faltó ahí un poco. Va. Es un poco para mostrarles, si es que no he ingresado más ideas, para mostrarles la variedad que hay de ideas o conocimiento que tienen acerca de la PMO. Imagínense dentro de la empresa personas que no saben tanto de proyecto como ustedes, ¿no? Toda esa variedad que hay. Entonces, la PMO al final, sea cual sea la percepción y sea cual sea la expectativa, ¿a qué se debe de enfocar? Al resultado operativo financiero y al enfoque al cliente. No hay que inventar más. La cosa es más simple de la que pensamos. Es a eso. Una empresa funciona en base a qué? A esas dos cosas. Si alguien opina que es diferente,
porfa, bienvenida la opinión. ¿Vale? Tarea número 1, alineamiento de lo que es la PMO. Vale, en una organización, y esto es solamente un ejemplo, existen en algunas organizaciones muchas otras áreas, muchas menos áreas, pero este es solo un ejemplo de lo más común que se encuentra en las empresas, ¿no? Todas estas son principalmente las áreas más comunes de la empresa, las cuales tienen una percepción de valor y tienen expectativas satisfechas o insatisfechas, que es a lo que debería apuntar la PMO. Pero, ¿cuál es el tema? El tema es que la percepción y las expectativas siempre están cambiando. ¿Y qué significa esto? Que, venga, conforme van entendiendo mejor de lo que es una PMO, conforme la estrategia de la empresa va cambiando, conforme el mercado va empujando a la empresa o el mercado mismo está cambiando, pues la percepción de valor va a cambiar al respecto de lo que a la PMO le esté generando. Igual las expectativas. Las expectativas van a cambiar en el tiempo. Si la estrategia cambia, si el mercado cambia, si la misma dinámica interna de la empresa cambia, las expectativas cambian. Entonces, ¿qué estoy queriendo decir con esto? Que una PMO no se puede quedar quieta. Una PMO que no evoluciona en el tiempo, créanme que está mal. Por eso constantemente se tiene que medir y tiene que ir adaptándose y acompañando la estrategia de la empresa. ¿Vale? Entonces, una PMO, y con esto concuerdan muchos colegas míos, especialistas en PMO, que una PMO debe estar orientada a servicios. ¿Sí? ¿Por qué? Porque es muy diversificado los sabores que tiene una empresa. Ninguna empresa es igual a otra, ¿vale? Y cuando digo ninguna empresa es igual a otra, me refiero a la cultura de la gente, me refiero al estilo de gestión, me refiero al estilo operativo, me refiero al estilo financiero de la empresa. Pueden dedicarse al mismo sector económico. Ambas pueden vender zapatillas, sí, pero pueden ser completamente diferentes como organización. Entonces, una PMO debe estar orientada a servicios, servicios que deben agregarse o quitarse dependiendo de ese sabor que tenga la organización. Al final, la PMO lo que le brinda es soporte a la empresa, ¿vale? Eso es lo que brinda la PMO. La PMO no es una área donde tú escribes un manual de funciones rígido que dice la PMO tiene que controlar proyectos, tiene que controlar indicadores, tiene que controlar presupuesto, tiene que controlar los documentos, tiene que controlar la metodología. No, eso no es dinámico. Eso posiblemente sea para estructuras de OIM en las épocas que existían áreas de OIM, de organización y métodos. Ya no existe eso. La PMO es nueva relativamente. Entonces, el dinamismo que ésta debe tener dentro de la empresa también debe ser así. Y ese dinamismo le da la orientación a servicios, ¿vale? Y esa orientación a servicios es única y exclusivamente de soporte para satisfacer percepción y expectativas de todas las áreas y principalmente de la alta dirección. ¿Por qué la alta dirección? Porque una PMO se construye top-down, de arriba hacia abajo, ¿sí? Si la PMO no tiene el empuje, no tiene el apoyo desde arriba hacia abajo, pues la PMO va a terminar siendo una PMO documentadora, como he visto muchos ejemplos y muchos casos que les puedo dar, termina siendo una PMO que está ahí para aprobar pagos o para decirle a los outsourcing de gestión de proyectos que contratan cómo es los documentos que tiene que presentar, los formatos y eso. Entonces, tiene que ganarse primero la confianza y el apoyo de la alta dirección, ¿vale? Y finalmente con el soporte de los clientes y los stakeholders. Hablo de los clientes internos de la empresa. Vale. La PMO se presenta en base a necesidades de la empresa, ¿sí? Alineados por la estrategia. O sea, la estrategia empuja a las distintas áreas de la empresa a tener necesidades. Listo. Entonces, el estado de la PMO debe ir en concordancia con la estrategia.
se han desarrollado 3 estados, digamos, de la PMO. El estado actual, el estado deseado, que es la expectative, y el estado objetivo al cual debo llegar, que es la target PMO. ¿Cuál es la diferencia entre una y otra? Y es donde entran factores que quizás se están perdiendo de vista, no solo en PMO, sino en todo el universo de la gestión de proyectos, como es la gestión del cambio y la gente y la cultura. ¿Qué significa? El estado actual de la PMO, para los que tienen una PMO y para los que no tienen, es el estado actual de cómo se están desarrollando los proyectos en la empresa, en todo sentido de la palabra. ¿Va? Eso es como estoy hoy día. El estado deseado es cuando uno le pregunta a la alta dirección y a los gerentes operativos también, ¿qué te gustaría que te entregue la PMO? ¿Qué aporte tú crees que la PMO te puede dar? Una vez alineado el conocimiento de lo que es una PMO, obviamente, ¿no? Venga, ¿qué deseas que te entregue la PMO? Ese es el estado deseado. Hasta allí estamos llegando con una idea posiblemente transversa de lo que necesita la empresa de la PMO o el tipo de PMO que necesita la empresa. Luego a eso le sumamos, le echamos un poco de sal, un poco de pimienta, le echamos el condimento de la cultura de la organización, le echamos el condimento de la estructura organizacional, de las capacidades de la empresa, es decir, capacidades de los recursos humanos y demás, del sector económico en el que se desarrolla la empresa. Entonces decimos, venga, lo que tú deseas, no eres capaz de hacerlo. Lo que tú necesitas es la target PMO. ¿Y cómo descubriste la target PMO? Sumándole todos estos componentes al deseo. Muchos errores se cometen cuando el deseo de qué PMO necesita la empresa lo decide la PMO. Y eso está mal. Cuando contratan a una persona especialista en proyectos, especialista en PMO y todo lo demás, le dicen, oye, implementame una PMO. Listo. Él se sienta con su laptop, su papel y su lápiz y él diseña. La PMO que necesita la empresa es esta. Estos son los procesos, estos son los documentos, esta es la metodología. ¿A quién le preguntó? A nadie. Eso es lo que la PMO dice que necesita, pero la PMO no es la que dice cuál PMO necesita la empresa, sino es la empresa la que tiene que decir a través de distintas, obviamente, técnicas y demás, qué PMO necesita, ¿vale? Ese es algo importantísimo que tienen que cuidar. ¿Por qué? Más del 60%, y lo hablo dentro de las estadísticas que tengo asesorando y con colegas asesorando, la PMO o el sabor de la PMO o el tipo de PMO o el alcance que tiene la PMO o lo define quien dijo necesitamos una PMO o lo define a quien le encargan la PMO, pero no hacen un trabajo de gente y cultura, de gestión del cambio, de conocimiento de las capacidades de la empresa, no hacen nada de eso. ¿Y en qué termina? Termina en que no satisface las expectativas de la alta dirección, porque parten con que no conocen las expectativas de la alta dirección. Creen que es algo, pero no necesariamente tienen la certeza de ello. Por tanto, los servicios que brinda la PMO tienen que ir en correspondencia con los beneficios que la PMO entrega y las expectativas que tienen de la PMO. No puede ir divorciado el que yo diga, yo como PMO manager considero que en esta empresa deben de ir estos servicios, pero por otro lado, y de manera divorciada, están esperando otro tipo de resultados o están esperando otro tipo de beneficios, ¿vale? Al final, lo que la PMO debe es generar valor. ¿Qué significa generar valor? Hice el comentario hace un momento y no sé si han agregado más comentarios. Sí, está espacio de generación de valor seguramente. ¿Qué cosa es generación de valor? Esto es muy simple. Generación de valor, objetivo y subjetivo. ¿Cuál es el objetivo? ROI, número, ya sea desde el punto de vista financiero,
a través de reducción de costos, a través de incremento de ventas, ROI. Pueden ser beneficios operativos, reducción de tiempos en los procesos, reducción en los tiempos de los procesos internos de cara a eliminar burocracia, por ejemplo, ¿no? Esos son algunos de los beneficios o de la generación de valor objetiva. ¿Cuáles son los subjetivos? Los subjetivos es que las gerencias, las áreas están mucho más comprometidas en los proyectos, utilizan a los proyectos como parte de su día a día. Hay una generación de iniciativas, dependiendo de la estrategia en la que esté la empresa, ¿no? De eficiencia, de innovación, de transformación. Entonces, esos son los subjetivos, los que no se le puede poner un número y que se podrían discutir, ¿vale? Pero nada es perfecto, por tanto, es un buen deseo el tener todo cuantitativo. Yo también lo desearía, pero no siempre se parte de eso. Entonces, tratar de que, cuando yo decía la PMO tiene que ir evolucionando, es también tratar de acompañar a los stakeholders a que consigan la madurez del conocimiento y también ellos puedan ir en la línea, ¿no?, de lo que son sus expectativas con lo que la PMO le puede generar, ¿vale? Porfa, si tienen preguntas, las van haciendo, listo. Va. Las empresas que están, o las personas, perdón, que están encargadas de implementar una PMO o que tienen la idea de que la empresa necesita una PMO, se hacen muchas veces estas preguntas, ¿no? ¿Cómo identifico las expectativas? ¿Cómo saber qué valor debo generar? ¿No? ¿Cómo implemento, ¿no?, todos esos servicios o todo lo necesario para cubrir esas expectativas? Se habla de ROI, seguramente ustedes han escuchado mucho que el ROI de la PMO y todo, y cómo se calcula eso. No, todo eso es cierto y todo eso es posible. Hay técnicas, obviamente, para poder llegar a eso. Pero existen, creo yo, 3 componentes importantes para que eso ocurra, ¿no? O para darle respuesta a estas preguntas. La primera de ellas es experiencia. Venga, la PMO, conjuntamente con su primo hermano, que son los riesgos, hay un componente importante de experiencia. No vamos a pretender montar una PMO en una superempresa con alguien que no tiene experiencia. Eso es lastimosamente así. Digo lastimosamente porque muchos sin experiencia en PMO quisieran estar montados en el caballo, que lo pueden hacer, por supuesto, pero hay que ser conscientes de ese grado de experiencia y también de el tamaño, la expectativa que está generando la PMO. Pero la experiencia en PMO es muy importante, ese seniority que se necesita. Y uno de los ejemplos es que la expectativa natural que están en las empresas, en el C-Level, es que la persona o las personas que están a cargo de la PMO tengan un seniority que sirva de contraparte con esa alta dirección, ¿vale? Luego viene el Integration Management. ¿Qué es el Integration Management? ¿Cómo se come eso? Todos han escuchado hablar de organizaciones verticales y horizontales, ¿cierto? Muy bonito. Pero, ¿cómo se practica eso? ¿No? Muchos dirán a través de procesos, otros dirán a través de organizaciones ágiles, a través de células. Sí, ok. Pero díganme ustedes, cuando ustedes hacen un plan de un proyecto, ¿no? Calculan el presupuesto, calculan el cronograma, estiman los proveedores, estiman los tiempos, los recursos y todo perfecto. Listo. Se sentaron, hicieron el plan, lo presentaron, todos dijeron ok. Díganme ustedes, ¿cuánto se sientan con el encargado de finanzas, ya sea vicepresidente, director o gerente? A sentarse con ellos y ver la ejecución del presupuesto del proyecto está diseñada para ejecutarse de esta manera: enero, febrero, marzo, abril y mayo. Listo. ¿Cuántos se han sentado con el área financiera a ver cómo está la proyección financiera de la empresa? Porque toda empresa vive de sus ventas.
Yo no conozco empresas, bueno, hay algunas que tienen mucho músculo en capital, pero aún así lo tengan, el mayor objetivo de una empresa es no volverse ilíquida. Por tanto, las proyecciones financieras de una empresa dependen de sus ventas. Las ventas es una proyección, no está seguro, ¿cierto? Entonces, ese presupuesto, muchos me dirán, no, pero ya hay un presupuesto reservado para el proyecto. Perfecto, hay un presupuesto reservado para el proyecto, listo. Pero si en algún momento la empresa necesita ese presupuesto, ¿no lo utilizan? Algunas seguramente no, posiblemente. La mayoría sí. Entonces, tiene que haber una correspondencia, una comunicación, un entendimiento, un puente tendido con el área financiera, por ejemplo. Luego, y hablo de un proyecto, no estoy hablando ni del programa ni del portafolio, que es más grave todavía. Luego, tenemos la matriz de riesgos del proyecto. Perfecto, la matriz de riesgos. También mucho he encontrado que esa matriz de riesgos tiene niveles de riesgos del proyecto. El gerente de riesgo de la empresa o quien esté encargado de los riesgos de la empresa no está enterado de esos niveles de riesgo. No los ha determinado él. No están integrados con los riesgos de la empresa. Y me he encontrado proyectos donde hay un riesgo que para el proyecto es bajo, pero para la empresa es alto. Entonces, y así podría dar ejemplos con el área de operaciones, con el área comercial, con el área de negocios. A eso es lo que se refiere el integration management, ¿no? La integración con el resto de frentes de gestión para que el impacto del portafolio que es administrado o gestionado por la PMO pueda tener una visibilidad del impacto que le está generando a la empresa, ¿vale? Eso es lo que persigue el Integration Management. Y el Change Management, lo que les comentaba hace un momento. Dentro del Change Management incluye todo lo que es gente y cultura. Si no, los proyectos se ejecutan con gente, ¿vale? Si no se toma en cuenta la cultura que tiene esa gente, la cultura de la empresa, entonces obviamente estamos cayendo en un riesgo de que algunas cosas no puedan funcionar. De los proyectos vamos a extrapolarlo a los portafolios. Entonces, los impactos son mayores. Ahora, sobre la cadena de valor de la PMO, ¿no? Ahí siguen con el código del Menti, ¿no? Para ver cómo siguen con eso. Hay muchos PMO líder, buenísimo, está muy bien, está muy bien. Ahora los invito, porfa, a este código del Menti, ¿vale? Y me comenten, porfa, que ustedes tan de acuerdo están con esta cadena de valor o qué factores o funciones principales creen ustedes que la PMO debería de cumplir, ¿vale? Aquí en la cadena de valor les estoy mostrando una vista a 1000 metros de altura, ¿va? Pero en la opinión de ustedes, porque no tienen que estar de acuerdo con lo que yo estoy presentando, ¿cierto? La idea es que yo les estoy transmitiendo estos 20 años que vengo, pues, trabajando con empresas en temas de PMO, ¿va? La cadena de valor está en que la PMO abarca la parte de planificación estratégica. Ojo, no estoy diciendo que hace la planificación estratégica, porque hay empresas que tienen un área de planificación estratégica. Pero lo que estoy diciendo es que tiene que estar relacionado con la planificación estratégica, con la gestión de iniciativas e innovación, con la formación del portafolio, con la priorización y estructuración de proyectos. La estructuración de proyectos no es la planificación de proyectos, es diferente, es un paso previo, es una visualización previa de cómo voy a atacar ese proyecto y de ese cómo voy a atacar ese proyecto, yo saco cómo ese proyecto le podría impactar a mi portafolio. Y ese impacto es el que determina la estimación de la priorización que se le puede dar a ese proyecto dentro del portafolio,
¿vale? A eso se le llama estructurar proyectos. Yo siempre digo, no le dediquen tanto tiempo a algo que se lo pueden destruir en minutos. Entonces, la estructuración de proyectos no espera a que se termine toda la planificación de un proyecto, ¿vale? La gestión de las 3P, que es el proyecto, portafolio y programas, y la introducción de productos y servicios. ¿Qué cosa es la introducción de productos y servicios? Cuando termina, y hablando de PMO, cuando termina un proyecto, ¿sí? Cuando se define el acta de cierre del proyecto. ¿El proyecto terminó? Sí, el proyecto terminó. Pero ese proyecto generó un producto o un servicio. Ese producto o servicio que generó el proyecto, hay que introducirlo a la empresa, porque el proyecto se hizo para algo, ¿no? Entonces, hay que medir si ese producto o servicio generado le está generando lo que la empresa esperaba. Vamos a dar un ejemplo, porque esto parece un trabalenguas. Vamos a un ejemplo. El proyecto es de la construcción de un almacén nuevo. ¿Ok? Listo. El proyecto es construir el almacén con determinadas características. Ese es el proyecto. ¿Ok? En determinado tiempo, con determinado presupuesto y todo lo que nosotros conocemos. Sí, pero la empresa, ¿por qué tomó la decisión de implementar ese proyecto? De construir un almacén. Porque quiere reducir en X%, vamos a decir, en un 10%, el consumo de combustible por toda la logística interna que hay que hacer, y con ese almacén ahí, que todo está más cerca, se va a reducir el combustible dentro de la planta. Ok, perfecto. Luego vamos a tener una capacidad de más del 50% de lo que tenemos hoy para almacenar productos intermedios, por decirte algo, y ya no le vamos a tener que pagar o contratar un almacén externo, y lo que nos va a ahorrar mensualmente $200,000. Eso es el por qué estoy implementando el proyecto. Entonces, la PMO es la que debe de ver de, ok, se terminó el proyecto, se construyó el almacén, listo, ahora vamos a verificar de que efectivamente se está reduciendo en 10% el consumo de combustible, y también en que estoy reduciendo en $200,000 el gasto en almacenamiento con proveedores. Eso es lo que se llama introducción de productos y servicios. A lo mejor la PMO encuentra de que no se ha reducido en 10%, sino en 5% el consumo de combustible. Y no se ha ahorrado 200,000, sino $100,000 al respecto de contratar otros almacenes. Acá viene el porqué. Entonces la PMO tiene que descubrir qué pasó con el combustible. No, que la puerta es muy chiquita y los no sé cómo se llaman, los carritos que cargan las paletas tienen que darse una vuelta adicional. Ok, perfecto. ¿Y por qué no estoy ahorrando 200,000 y sino solamente 100,000? No, es que se han construido unas columnas que no permiten poner anaqueles y está entrando mucho menos producto de lo que estábamos estimando que entra. ¿Vale? Entonces, esa es la introducción de productos y servicios, y esa es la respuesta que la PMO le tiene que dar a la empresa. ¿Va? Ese es un proyecto de construcción. Ahora, existen muchos otros proyectos de digitalización, proyectos de automatización, proyectos relacionados con tecnología y software, etcétera, ¿vale? Esas son las principales, vamos a llamarle, grandes áreas donde debe estar presente la PMO. A ver, principales funciones de la PMO: estratégica, estandarizar metodologías, iniciativas estratégicas, CAPEX, OPEX, soporte, evaluar proyectos, monitorear desempeño, integration management. Qué bueno que hayan puesto todo eso, porque es una combinación de todo esto, ¿cierto? Esas son las principales funciones, efectivamente, el integration management. Monitorear el desempeño de los proyectos, sí, hay que evaluar los proyectos también, el CAPEX y el OPEX, hay que darle soporte. Iniciativas estratégicas, sí, es donde está la parte de planeamiento estratégico, ¿cierto? Integración estratégica, táctica,
evaluación de proyectos. Fíjense que las respuestas se han orientado mucho en la cajita azul de planificación estratégica, en gestión de iniciativas y en principalmente gestión de 3Ps, ¿no? Ahí se han concentrado la mayoría de las respuestas, que es el conocimiento que se tiene más generalizado de la PMO, pero abarca mucho más que eso. Para que eso se pueda volver realidad, tienen que abarcar estas otras áreas que le estoy presentando. Y de soporte, o sea, para que esto ocurra, ¿qué otras cosas tiene que hacer o qué tiene con ayuda de otras áreas hacer la PMO? El Integration Management, gestión del cambio y comunicación. Allí es un cable conectado directo con el área de recursos humanos o desarrollo humano. Es cierto, muchas empresas, el área de gestión humana está dedicada al pago de nómina. Es cierto, es verdad. Pero la PMO tiene que saber esta necesidad a la empresa o para que lo desarrolle dentro de su área de desarrollo humano o para que contraten a alguien especialista, porque, por favor, tengan algo en consideración. Nosotros somos profesionales del mundo de proyectos, nosotros no somos psicólogos. Hay gente profesional que se ha preparado muchísimo en lo que es gestión del cambio y comunicación. Nosotros no somos especialistas en eso. Hay que ser muy conscientes de ello. Podemos iniciar la tarea. A lo mejor algunos de los presentes tienen una especialización, posiblemente. Podemos empezar la tarea. Podemos hacer, digamos, un análisis muy básico, pero hay especialistas en gestión del cambio y comunicación. Eso, métaselo claro, se los digo yo, lo intenté hacer. Repito, tengo 20 años en esto y hay especialistas, hay que respetar, así como también respetan a los profesionales de proyectos que se dedican años a proyectos, ¿no? La gestión de riesgos integrados, esa palabra es clave, y la gestión de equipos y capacidades. Capacidades, entiéndase por capacidades, capacidades humanas como capacidades también de recursos materiales y financieros que pueda tener la empresa, ¿vale? Cuando hablo de capacidades humanas, hablo también de cultura de la empresa. ¿Todo esto para qué? Esa generación de valores, ¿para qué? El ROI de la PMO, ese famoso ROI, el ROI de los proyectos y los beneficios operativos y organizacionales. Vale. Ahora, los invito a que en el Menti, por favor, me puedan compartir qué beneficios creen ustedes que debe entregar la PMO, lo cual respondería un poco, ¿no?, a la pregunta que estoy planteando acá. ¿Por qué debo implementar una PMO? Que muchos clientes me la han hecho, ¿no? Antes de involucrarse en el proyecto de implementar una PMO. ¿Por qué? A ver, no hay opiniones. ¿Por qué debo implementar una PMO? Una organización necesita proyectos. No importa qué tipo de organización. Toda organización necesita proyectos, sea organización del gobierno, sea que se dediquen a construcción, sea que se dediquen a software, sea que se dediquen a asesoría, sea a lo que sea que se dediquen. Toda organización necesita proyectos. Harry, ¿por qué necesita proyectos? Porque toda organización tiene que evolucionar, toda organización tiene que moverse en base a lo que su mercado le demanda. Por tanto, para poder moverse, lo hace a través de proyectos, ¿vale? Eso es indiscutible. Y los proyectos deben perseguir un propósito. Ajá, ahí está, vamos a ver. Generación de indicadores, probabilidad de éxito, manejo de recursos, guías, innovación, rentabilidad, eficiencia, optimización de gastos, estandarización, entrega de valor, recuperar proyectos fallidos, maximizar el valor de los proyectos. Muy interesante sus respuestas porque eso reflejan las necesidades o los dolores, vamos a llamar así, que tienen las empresas al respecto de proyectos.
¿no? Hacer las cosas correctas, por ejemplo, ¿no? Me suena muy familiar. Me suena muy familiar que quieran montar una PMO porque sienten, muchos sienten cualitativamente y otros sienten cuantitativamente que los proyectos se desvían mucho, ¿no? Maximizar el valor de los proyectos, porque a lo mejor muchas empresas, esto también lo he visto, muchas empresas están enfocadas a control, control y control, y luego no le ven mucho valor al control, 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 nada más, ¿no? Recuperar proyectos fallidos. Bueno, los proyectos fallidos siempre van a, con PMO o sin PMO van a haber proyectos fallidos, eso es una realidad. Potenciar skills, optimización de gastos, entregar valor. Sí, es un resumen realmente de los dolores, principalmente de las empresas, para los cuales, ¿qué es lo que pasa? Las empresas se involucran en proyectos muchas veces sin tener claridad de que verdaderamente necesitan ese proyecto o que son capaces de hacer esa cantidad de proyectos. Actualmente estoy asesorando a una empresa de Centroamérica donde es una empresa muy grande, donde los proyectos vienen por orden ni siquiera la gerencia general, por orden de los accionistas. ¿Sí? Los accionistas dicen esto se hace y se hace. Entonces, la empresa, ¿qué es lo único que puede hacer? Porque, venga, son los dueños, ¿no? Son los accionistas. Bueno, ven, hacen un análisis de factibilidad del proyecto y le dicen, venga, para hacer el proyecto, pues necesitamos esto, esto y aquello. Ok, tómalo, hagámoslo. Pero, ¿qué pasa cuando no se ve como portafolio? ¿Cierto? Entonces, nos metemos a proyectos que creemos que tenemos los recursos para poder hacerlos, pero lo que no sabemos es que ese costo es mucho mayor al momento de verlo como portafolio. Es por eso que el propósito tiene que ser muy claro al respecto de lo que quiero lograr con esos proyectos. Y aquí yo pongo una lista de propósitos que debe perseguir un proyecto y sinceramente no encuentro más. Es así de sencillo, es eficiencia, mejorar costos, márgenes, productos y alineamiento normativo. No hay más, no entiendo para qué más se haría un proyecto, ¿cierto? A nivel de propósito. Y el impacto que el proyecto le debería generar, ¿no? Es o financiero, o operativo, o cultural, o de proyección. Proyección me refiero a que un proyecto puede desarrollar capacidades operativas en una empresa para que tenga una proyección de crecimiento o de capacidades futuras, ¿cierto? Entonces, la PMO, ¿no? Acá estamos por el lado izquierdo hablando de los proyectos, y la PMO tiene que ofrecer, en base a esta conceptualización del propósito de impacto, beneficios cuantitativos y cualitativos. El ROI del portafolio, y el ROI del portafolio está relacionado no al presupuesto, señores, no es el presupuesto, no es cuánto me ahorré del presupuesto, no, eso no es el ROI, es esos productos y servicios que le generaron a la empresa, ese es el ROI. La PMO tiene que meterse en ese rollo, que mis proyectos no solamente me tengo que quedar en que terminaron en los factores que la gestión de proyectos me exige. No confundamos gestión de proyectos con PMO, por favor. No digo que esté mal a nivel de gestión de proyectos controlar eso. Eso está bien, pero eso es gestión de proyectos. PMO tiene que ir hacia la medición de lo que ese proyecto le generó a la empresa. Tengo ejemplos de empresas que tienen una muy buena metodología de gestión de proyectos, muy buena. Sus proyectos se desvían muy poquito, cumplen con calidad, alcance, presupuesto, tiempo, cumplen. Pero muchos de los productos no le están generando valor a la empresa, es decir, no le están generando ni valor operativo, ni valor financiero, no es culpa del project manager. Él hizo su trabajo, el proyecto lo gestionó bien, lo implementó bien. ¿Y de quién es la culpa, Harry? Bueno, a mí no me gusta echar las culpas, pero la responsabilidad es de la PMO. La PMO no supo priorizar correctamente, evaluar correctamente o ver el valor que ese proyecto
le debería generar a la empresa. Así de sencillo. A eso se refiere el ROI del portafolio. Eficiencia en los resultados de los proyectos. Eso está claro, eso está mucho más relacionado a la gestión de proyectos, ¿cierto? La integración financiera de riesgos y operativa. Ojo, no quiero limitarlo a financiera, riesgo, operativa. Es lo más común, es lo que más duele, es lo que más divorciado está con la gestión de proyectos y es lo que se debería de integrar, ¿no? Los resultados medibles de los objetivos estratégicos. Definitivamente el portafolio tiene que estar integrado a los objetivos estratégicos. Yo tengo que saber de manera muy objetiva este proyecto que acabo de terminar, qué tanto le está aportando a los objetivos estratégicos de la empresa. Y eso se determina desde antes que nazca el proyecto, ¿no? O mejor dicho, antes que se empiece la implementación, de manera cuantitativa, ¿vale? La adaptación a la transformación. Nuevamente, si la empresa está en una estrategia de transformación, ¿no? Entiéndase por transformación, no es automatización, no es mejorar procesos, no, eso no es transformación, ¿vale? La adaptación a la transformación es preparar, transformar, cambiar parte de la organización para poder llegar a ese punto de transformación, como por ejemplo los neobancos, ¿no? Hay bancos que son medio neobancos y esa es una transformación muy fuerte, ¿cierto? Hay muchos procesos de las entidades financieras que han cambiado radicalmente. Eso es una transformación. Pero para que ocurra eso, tiene que haber ocurrido muchísimas cosas atrás que se han desarrollado a través de los proyectos, ¿va? Y eso tiene que estar muy bien mapeado y cuantificado. La priorización de la inversión. Esto tiene relación con lo que les comentaba de la disponibilidad del cash flow con toda esa planificación que se tiene presupuestaria del portafolio, ¿vale? De esa manera se va a utilizar de una manera más eficiente el cash flow. La medición del impacto operativo, clave, nuevamente. Hay muchos proyectos que están buscando optimizar procesos y hay que medir qué tanta merma he disminuido, tengo que medir qué tanto menos materia prima estoy utilizando. Esos son impactos operativos que tienen que ver mucho con los costos también. Y los cualitativos son la gestión del cambio, gente y cultura, alineamiento de la gestión de proyectos, integración de la gestión y la información al C-Level disponible, ¿va? Ahora, vamos a los pasos para poder implementar una PMO. Esto lo hemos dividido en 4 pasos. Cada fase tiene un porqué, ¿no? O una base. La primera fase es la preparación. Le llamamos preparación a la integración del conocimiento, lo que hablamos como primera tarea, ¿cierto? Hay que dejar de que la empresa tenga un conocimiento integrado de lo que es una PMO. Luego viene la fase 2, que le llamo el pre-assessment. Esto generalmente dura un mes aproximadamente, o menos, ¿no? Que es donde se integran las expectativas. Luego de que hay un conocimiento integrado, integro las expectativas, recojo las expectativas que hay de las distintas áreas o divisiones o gerencias, ¿no? Las integro y digo, venga, las expectativas de la empresa son estas. Evalúo la PMO. ¿Y qué significa evalúo la PMO? Evalúo las funciones o servicios que vienen cumpliendo los que no tienen PMO, los encargados de proyectos y los que sí tienen, pues la PMO. Las funciones o los servicios, dependiendo de cómo esté diseñado, la evalúo a nivel de satisfacción con esas expectativas. Y de esa manera, qué tan lejos o qué tan cerca de esas expectativas es que yo mido el nivel de madurez de la PMO. Si estoy muy cerca de las expectativas, es una PMO madura. Si estoy muy lejos, pues no. Aquí, ¿qué les estoy queriendo decir? Aquí no hay, como han visto seguramente en alguna literatura, que el nivel de madurez 1 abarca que haga tal documento y tal metodología. El nivel de madurez 2 abarca que tenga indicadores, que tenga dashboard. El nivel de madurez 3 abarca de que tenga herramientas. No, señores. ¿Por qué? ¿Por qué les digo que no? ¿Quién me puede asegurar que si yo llego al nivel de madurez 3, voy a cubrir las expectativas de la empresa? Es que el ponerlo de esa manera
no compagina con esas expectativas tan variadas que tiene la empresa. El nivel de madurez es qué tanto yo satisfago las expectativas de la empresa. Llévenlo hoy día que en otros países creo que no es tanta costumbre en Colombia. En otros países se celebra el San Valentín, ¿cierto? Entonces, vamos a llevar un ejemplo con eso. Si ustedes tienen un manual del esposo ideal, si ustedes cumplen ese manual, ustedes de verdad pueden certificar de que son los esposos ideales. No, el esposo ideal es el que tiene más contenta a la esposa. ¿Y qué pone contenta a la esposa? Cada esposa es diferente. Entonces, eso es muy parecido a lo que estoy tratando de explicarles sobre el nivel de madurez de la PMO. ¿Vale? Que es el camino está más lejos o cerca para poder llegar a cumplir esas expectativas. La fase 3 es el 360 Assessment. Es un análisis más profundo, como dice el título, 360, que se debe hacer para poder complementar ese nivel de madurez que se encontraba en la PMO. Es medir, agregarle, como decía, en una ollita, yo ya tengo el nivel de madurez. Harry, ¿qué es el nivel de madurez? No me acuerdo. El nivel de madurez es qué tan cerca o lejos estás de cubrir las expectativas. Ese es el nivel de madurez. A eso agrégale, ¿y las expectativas qué son? Las expectativas son deseos, ¿no? Las esposas pueden desear, pues, un viaje mensual a Europa y pues no se puede, estamos volando, ¿no? Estamos yéndonos un poquito a las nubes. Hay que bajarle un poco esas expectativas, ¿no? Eso sucede en el 360 Assessment, ¿no? Capacidades. ¿Cuáles son las capacidades de la empresa? Hay que bajarle esas expectativas, que las capacidades no te dan para eso. Hay que definir en base a esas capacidades, ¿no? Bajarlo un poco más a tierra, es que se dice, ok, la target PMO, las verdaderas expectativas son estas. Y para poder cubrirlas, tengo que hacer este roadmap. ¿Qué quiere decir? Primero, los primeros 6 meses voy a implementar una herramienta. Ok, perfecto. Los siguientes 2 meses voy a implementar políticas de gobierno de PMO. Perfecto. Los siguientes 2 meses voy a hacer una interiorización de cultura de proyectos en toda la empresa. Ok, ese es el roadmap, ¿no? ¿Qué cosa tengo que hacer para poder llegar a esas expectativas? Y los planes, obviamente, ¿no? De cómo se va a ejecutar cada cosa. Y luego, en la fase 4, que se marca en color diferente porque es la fase que siempre está en movimiento, ¿no? Por eso se marca como primero la adaptación. En la generación de valor está el cálculo del ROI y finalmente hay que rendirle cuentas a quienes nos contrataron, ¿no? A la alta dirección, hay que decirle el valor que te estoy generando es trasladado en valor numérico o en valor cualitativo, ¿va? La fase de preparación, como le decía, es top-down, ¿no? Conocimiento de la alta dirección, conocimiento de las gerencias, de lo que es una PMU. Y preparación, no digo que hay que sentar a todos los gerentes porque ningún gerente tiene tiempo, ¿cierto? No, y tampoco sentarlos a decir, vamos a llevar un curso de lo que es una PMO. No, así no se hace, ¿no? Hay que utilizar otro tipo de técnicas para poder llevar esa integración de lo que es una PMO o a esa empresa lo que le debe generar una PMO. Hay que utilizar distintas técnicas. Para eso se habla mucho, y se lo dije en un momento, en madurez de conocimiento de PMO. Por eso les hablaba que muchos directores, gerentes piden una contraparte para poder utilizar este tipo de técnicas. ¿Y para qué quiero el conocimiento? Para poder alinear, para poder llevar más a tierra la percepción y la expectativa. ¿Vale? Luego, la fase 2, el pre-assessment. Les comentaba que es top-down, ¿no? Nace de las expectativas, las necesidades y los problemas, pero nace de las expectativas. Existe una expectativa de lo que yo quiero de la PMO, ¿sí? A eso, cuando ya está montado, ya está funcionando, se le agregan las necesidades y los problemas que vienen de los niveles de abajo, ¿no? Que es, oye, hay mala comunicación, oye, que me quita mucho tiempo hacer el documento, mira que el contable, ¿no? Te dice, mira que le estás pagando muy desordenado a los proveedores, qué sé yo.
muchas necesidades y problemas que sirven para afinar esas expectativas, pero todo nace como top-down. Luego, este pre-assessment, ¿no? Les comentaba de que está compuesto de servicios, ¿no? Bueno, en el modelo que yo manejo, la PMO está compuesta de 36 servicios. No significa que los 36 servicios se tengan que hacer, sino las que necesita la empresa. Y esos 36 servicios yo los he agrupado en las áreas de planificación, capacidad, beneficios, todas las que ven ustedes ahí. Luego hay que hacer un setup. ¿Qué quiere decir? ¿Cuáles son? Tengo que elegir, luego de hacer esa evaluación de cuáles son las expectativas de la PMO, entonces elegir qué servicios van a cubrir esas expectativas, ¿cierto? Y luego hacer esa evaluación del estado actual, del estado deseado, que es la EPMO, ¿no? Se le agrega, como les comentaba, la cultura organizacional, el estilo de gestión y el juicio de expertos, que es la experiencia de PMO, ¿cierto? Y ahí sale la Target PMO, que es la PMO final que necesita la empresa, ¿vale? El 360 Assessment. El 360 Assessment ya es el análisis más profundo, como pueden ver, que está en la capa inferior de capacidades, roadmap y planes de cómo se debe montar la PMO para poder llegar a ese target. ¿Qué es lo que sucede? Fíjense en la parte superior derecha, que es bastante importante, ¿no? Yo les comentaba al inicio que siempre cambian las expectativas y la percepción, siempre. Y esto va de la mano con la estrategia de la empresa, ¿no? Y hablo de estrategia porque en 2 años puede estar orientada a reducir costos. En los siguientes 2 años puede estar orientada a automatizar todo. En los siguientes 2 años puede estar orientada a abarcar más mercado. Las estrategias van cambiando, ¿cierto? Por tanto, la Target PMO, que quiere decir que es la PMO objetivo, también va a cambiar, se va a mover. Y los servicios que ya implementé también van a cambiar porque el servicio que he implementado tiene niveles de madurez, ¿no? No es que tengo que implementar el servicio perfecto. ¿Qué cosas son los servicios, Harry? Por ejemplo, un servicio es el apoyo a la planificación estratégica. Ok, ese es un servicio, apoyo a la planificación estratégica. ¿Y cuáles son los niveles de madurez del apoyo a la planificación estratégica? Nivel de madurez 1 es formar parte del comité de planificación estratégica. Nivel de madurez 2 es formar parte de la organización de la planificación estratégica. Nivel 3 puede ser el compartir responsabilidad con el área de planeamiento estratégico o ser responsable de planeamiento estratégico. Nivel 4 es proveer de información de todos los proyectos anteriores a la planificación estratégica para estructurar un proceso de planificación estratégica para que esos son los distintos niveles de un servicio, ¿no? Y yo tengo que definir cuál es el nivel que necesito cubrir. A lo mejor la empresa todavía no toma muy en serio la planificación estratégica. Hay muchas empresas que lo hacen así. Entonces, no necesito llegar al nivel perfecto. Ese es un sueño. Hay que llegar al nivel que necesita la empresa, ¿vale? Entonces, y en el tiempo a lo mejor se va perfeccionando la empresa y yo tengo que ir subiendo de nivel a ese servicio y eso significa que la target se movió, ¿vale? Eso es lo que estar claros. Si una PMO está funcionando igual y nada ha cambiado, implementar un software o una herramienta no significa que haya cambiado, ¿ok? Si no ha cambiado, pues les aseguro que algo mal están haciendo y no están satisfaciendo muchas necesidades, ¿vale? Entonces, la idea es que tengan claro de que en el 360 Assessment se determina la Target PMO, se determina el roadmap y los planes para implementarlo, pero tengan en consideración que esa Target va cambiando con el plan estratégico. Y finalmente, la última fase es la de generación de valor, ¿no? La Target PMO, como le decía, es un elemento vivo que se está moviendo y la generación de valor está relacionada a la gestión del cambio, a los quick wins. ¿A qué me refiero con quick wins? Para ustedes implementar una PMO necesitan 3 meses aproximadamente.
Más o menos. Algunas más. Organizaciones mucho más grandes necesitan 4 o 5 meses para implementar. ¿Ok? Pero hay distintas técnicas que venimos practicando, ¿no? Una de ellas es a través de Quick Wins. Desde el mes número 2 ya le está generando beneficios a la empresa. ¿Cómo así, Harry? Venga. Así no tengan una PMO, no significa que no estén haciendo nada de PMO. Hay muchas empresas que ya están haciendo cosas de PMO, no lo saben, pero están haciendo muchas cosas de PMO. El implementar una PMO no significa que, ok, llegó El Salvador, llegó el Redentor y ahora sí vamos a hacer. No, 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 no. Se va a estructurar, ¿no? Las funciones, actividades, procesos que ya han estado realizando y seguramente lo han estado realizando bien, solo que ahora los vamos a estructurar, los vamos a integrar. Estructurar significa vamos a darle una forma diferente, ¿no? Con las bisagras respectivamente en cada lugar para que tenga un funcionamiento más integral, ¿no? Y le vamos a agregar, por supuesto, algunas otras servicios para cubrir necesidades no identificadas. A eso se refiere, ¿va? Pues revalidar las capacidades en cada estación, monitoreo del paralelismo con la estrategia, validación del rendimiento de la PMO y el ROI de la PMO, ¿no? Que está compuesto de riesgos de pérdida, no sé si están relacionados con ese término, los financieros seguramente sí, o también conocido como costo-oportunidad, el ROI del producto y la efectiva inversión en los proyectos. Aquí un vistazo muy, pero muy, muy, muy rápido de cómo se genera el ROI de la PMO, ¿cierto? Creo que todos están claros en cómo se genera un ROI. Eso está clarísimo, ¿no? Ganancia menos inversión sobre inversión. Ese es el ROI, ¿no? Y ese es la ganancia. ¿Qué es? La ganancia es lo que yo les decía, el producto o servicio del proyecto, ¿qué ganancia le dio a la empresa? ¿Ok? La inversión es qué me costó el proyecto, ¿cierto? Y además, qué elementos estoy utilizando para generar esa ganancia, ¿cierto? Luego de los proyectos, ¿no? Y bueno, entre la inversión, ese es el ROI. Luego interpreta el ROI tradicional, ¿no? El que está en el mundo financiero. La interpretación para la PMO, como le decía, la ganancia es el valor generado y la inversión está relacionado a una variabilidad en el tiempo. Hay inversión fija y hay inversión variable. La inversión variable está relacionada a la operación luego del proyecto y la inversión fija está relacionada con el proyecto. Entonces, esa es una manera muy, pero muy resumida de cómo se calcula el ROI en los proyectos y esto se escala del proyecto dependiendo de la importancia o dependiendo del peso que tenga el proyecto en el portafolio, es que se va determinando el ROI del portafolio, ¿cierto? Y el ROI del portafolio se acompaña con otros valores de valor cualitativos que se pueden valorizar, que generan la PMO, y eso es lo que compone el ROI de la PMO, ¿vale? Yo creo que hasta aquí llegamos, también el tiempo creo que me pasé un poquito. Este es el código que deben utilizar, por favor, para los PDUs y nada, a disposición de las preguntas que puedan tener. Muchas gracias, Harry. Excelente presentación que nos has hecho de cómo diseñar una PMO y conseguir un mayor nivel y asimismo la implementación como tal. Y bueno, por aquí solo una pregunta en el chat de Camilo Díaz que nos dice, es decir, que entre mayor el nivel, mayor el involucramiento de la PMO. Se refiere al nivel, entre mayor el nivel de la PMO, imagino que se refiere. A ver, uy, la luz me está como... Ok, el nivel de la PMO va muy en relación con para qué ha sido generado. O sea, difícilmente una PMO nace con un aporte estratégico bastante alto, ¿cierto? A veces las PMOs nacen para hacer control, ¿no?
pero en ese control es que tienen que ir evolucionando, ¿no? Y creciendo a llevarle valor en el lenguaje que entiende el C-Level, ¿no? Es decir, no le vamos a llevar valor ganado al C-Level, no le vamos a llevar porcentaje de avance de proyectos del C-Level, no, ese no es un lenguaje. A partir de que sepamos transmitirle esos resultados que los proyectos están generando, es que el C-Level va a entender. Ok, muchas gracias. Luis Ibarbuen nos dice si podemos ver la lámina 11 donde incluye la mejora en predictibilidad y competitividad. La lámina 11, vamos a ver. Voy a regresar. A ver. ¿Esa es la lámina a la que se refiere? Dice donde incluye la mejora en predictibilidad y competitividad. A ver. Él dijo que esa era la que habías mostrado. ¿La primera? Sí, ¿Esta? sí. Ya, ¿y cuál era la pregunta? No, él quería ver la diapositiva. Ah, ok. O tomarle un pantallazo. Listo. Vale. Muchas gracias. Bueno, y tenemos una última pregunta Sí. de Paulina Coronel que nos dice, excelente presentación, ¿alguna recomendación de herramienta para la gestión automatizada de proyectos y portafolios? De proyectos y portafolios existen varias herramientas. A ver, no, esto no significa que yo esté promocionando ninguna de ellas. Voy a comentar las que yo utilizo, ¿no? Generalmente yo comparto las herramientas preparadas y configurables para gestión de proyectos y portafolios con herramientas para centralización de documentos y para comunicación, ¿no? Por ejemplo, con algunos clientes utilizo Siteforma con Slack, ¿cierto? Y sí, eso sí, la gestión documentaria es muy variada. Hay algunos, pues no todos tienen pues el mismo presupuesto de inversión, ¿cierto? Otros les gustan las herramientas cloud, que es bueno Trello, dependiendo del tipo de documentos o de proyectos que utilicen, porque ustedes saben que eso está basado en Kanban. Si no dominan Kanban, entonces no lo utilicen. Utilicen, por ejemplo, Asana, que también es bueno, una herramienta para gestión de proyectos, ¿no? De portafolios, hay muy pocas herramientas. Siteforma, la que les comenté, es muy completa a nivel de portafolios, riesgos, recursos, costos, dashboards y ese tipo de información. Ok, listo. Muchísimas gracias, Harry. Excelente presentación de verdad. Te agradecemos que nos hayas compartido todo este conocimiento y bueno, ahí quedamos con muchos tips y una línea general de lo que es el mundo de las PMO que a todos aquí nos interesa y nos apasiona. Vale, Entonces, muchísimas gracias muchísimas gracias. muchas gracias por la invitación y por la asistencia de todas las personas que se conectaron. Sí. Por último, quería mostrarles e invitarlos a todos los participantes
a un curso de PMO Practitioner que vamos a tener en el segundo semestre de este año. Ya hay un primer curso que está para este primer semestre, que digamos ya se agotaron los cupos, pero bueno, PMI Caribe vamos a estar abriendo un nuevo curso para este segundo semestre del 30 de agosto al 1 de septiembre de 2023. Esto, eh, digamos, a través de Wellington, un curso que está alineado con el PMO del PMI, modalidad remota, con un precio, digamos, exclusivo en alianza de esta entidad con nosotros. Y bueno, invitarlos a todos a que se inscriban. El que esté interesado nos puede comunicar por WhatsApp, por los diferentes canales o escribir al correo finanzas@pmicaribe.org. Entonces, cordialmente invitado a todos y bueno, gracias por su participación en, en esta charla. Bueno, damos por terminada la sesión. Muchísimas gracias, Harry, y a todos. Hasta luego. Gracias, muchas gracias.